Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Estamos revisando lo que corresponde a la osteología del miembro pélvico. En clases anteriores revisamos desde la cintura pélvica formada por los huesos ilíacos unidos junto al hueso sacro para formar la pelvis como tal. Y después pasamos a revisar los huesos que componen tanto la pierna, en el caso del fémur, el muslo, en el caso del fémur, y la pierna formada por la tibia y la fíbula o peroné. Ambos pues van a formarnos en su porción distal la articulación tibio-peronea astragalina, ¿sí? Que no es otra cosa más que la articulación del tobillo, que nos permite algunos movimientos limitados de circunducción, abducción y aducción, pero tiene mayor arco de movimiento en el caso de la flexión y la extensión. Entonces pasaremos a revisar rápidamente la osteología o anatomía de lo que es el pie como tal, ya lo que sigue, el siguiente segmento corporal. El pie, hay que mencionar que tiene varias funciones. Una de ellas es que lleva sobre sí el peso de todo el cuerpo, va a repercutir ahí en el pie. El pie tiene 3 puntos de apoyo, uno de ellos es el talón y otros 2 se encuentran en la base del quinto y del primer dedo, o con un arco entre ellos que facilita la distribución de fuerzas a la hora de la pisada. Otra de las funciones que lleva el pie es la de gestionar los diferentes contactos estáticos, en caso de que no haya movimiento, y dinámicos del cuerpo con el suelo. Entonces, entra en funciones cuando estamos en bipedestación en contacto con el suelo. Va a proporcionarnos plasticidad, firmeza, recepción y propulsión. O sea, si no pudiéramos llevar a cabo varios de los movimientos que he mencionado con anterioridad del pie, no podríamos llevar a cabo el fenómeno de la marcha y desplazarnos de un lado a otro. Anatómicamente el pie pues son dos pies, tenemos pares, tenemos uno izquierdo y uno derecho y va a estar compuesto por 26 huesos en total. Estos 26 huesos los vamos a separar en 3 grupos o zonas, ¿sí? Siendo la primera, la que está unida a la tibia y el peroné, el tarso, que viene a ser paralelo o correspondiente al carpo en la mano. Luego tenemos los metatarsianos, que ya forman más parte del dorso del pie y se corresponden con los metacarpianos de la mano. Y luego tenemos las falanges, que es el grupo de huesos más numeroso en el pie. En el caso del tarso va a estar conformado por 7 huesos, todos son huesos cortos, ¿sí? Luego tenemos al metatarso, que son otros 5 huesos más o menos iguales. Y digo que se corresponden a los huesos del metacarpo porque son o tienen más o menos la misma estructura, aunque una disposición un tanto diferente. Y las falanges son 14. 3 para cada dedo excepto para el primer ortejo. Hay que mencionar o les voy a recordar que en los pies los dedos se les llama ortejos y se nombran por número de adentro hacia afuera. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto ortejo, siendo estos ortejos equivalentes a los dedos de la mano, como son el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Entonces, en este caso, el dedo pulgar viene a ser el primer ortejo. Ahora, de estos 26 huesos son así porque las falanges son 3 para cada dedo y 2 para el primer ortejo nada más. Entonces, esto nos hace un total, sumando metatarso, tarso y falanges, de 26 huesos en todo el pie. Las falanges se pueden nombrar como en la mano, como primera, segunda y tercera falange, empezando a contar a partir de la falange más proximal o más cercana a los metatarsianos. También se les pueden llamar falange, falangina y falangeta, y siguiendo la misma dirección. Son las más cercanas, son las falanges, las medias son las falanginas y las falangetas son las más distales o más pequeñas. O también se les puede nombrar como falange proximal, la que está más cerca del macizo del pie, la falange medial, la que le sigue, y la falange distal, la falange más alejada en el macizo del pie. Entonces, la primera porción del esqueleto del pie va a ser el tarso. El tarso va a ser un macizo óseo formado por 7 huesos. Estos 7 huesos podemos nombrarlos o decirlos con las características de las preguntas básicas. Número 1, son huesos de tipo ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen más o menos todos sus ejes iguales.
Número 2, van a estar compuestos de tejido compacto, una pequeña capa de tejido compacto hacia alrededor del hueso, y por dentro van a estar compuestos por tejido esponjoso primordialmente. ¿Qué más? Pues que todos son pares, cada uno de estos 7 huesos son pares, hay 2 de cada uno, o sea, uno en cada pie. Astrágalos hay 2 astrágalos, calcáneos hay 2 calcáneos, cuñas hay 6 cuñas, pero son por pares, ¿sí? Donde lo vamos a localizar en la porción distal de la pierna, articulado a través del tobillo, ¿sí? Y pues cada uno va a tener una diferente disposición. Su función pues es dar parte de la estructura del pie, ¿sí? Este tarso, este macizo óseo formado por los 7 huesos del tarso, va a ocupar la mitad posterior del pie, siendo la mitad anterior formada por el metatarso y las falanges. Sí, este macizo, lo vamos a marcar aquí en verde, este es el macizo, tiene en el talón el primer punto de apoyo del pie. Ahora, el primer hueso del tarso del que tendríamos que hablar es el hueso astrágalo. Como en los huesos del carpo, tendríamos que ver con quién se articula cada hueso. Igual cuando vimos los huesos del tarso, así estaban repartidos. Con quién se iban articulando y era así como los íbamos describiendo. En el caso del astrágalo, ese es el primer hueso del tarso. Es un hueso corto, es un hueso corto porque tiene todos sus ejes más o menos iguales. Tiende a ser un poquito más alargado y es un tanto aplanado. Se va a articular con los huesos de la pierna. ¿Cuáles huesos de la pierna? La tibia y el peroné hacia arriba, ¿sí? Es parte de la articulación tibio-peronea astragalina. Hacia abajo se va a articular con otros dos que son el hueso calcáneo, que forma el esqueleto del talón, y otro hueso que se llama hueso navicular. Tiene 3 segmentos, ¿sí? Una cabeza, un cuello y un cuerpo. Entonces vamos a encontrar varias facetas articulares. En este caso vemos primero marcado aquí en verde, esta cara es la cara inferior. Esta cara inferior tiene varios puntos de contacto precisamente para articularse con el calcáneo, ¿sí? Luego, lo que sería la porción superior tiene varios puntos de articulación que van a servirnos para la tibia y el peroné respectivamente. ¿Sí? Que son, en este caso veríamos aquí la tibia, articulada aquí la tibia, mientras una pequeña superficie de este lado es para la articulación que se le da a la fíbula o peroné. Posteriormente, dentro de los huesos del tarso tenemos al calcáneo, que de todos los huesos del tarso es el más grande, ¿sí? Este hueso calcáneo es igual que el anterior, es un hueso corto con predominio de tejido esponjoso sobre el compacto. Tiene forma cúbica, por tanto tiene que tener forzosamente pues 6 caras. Va a tener 3 carillas articulares en su cara anterior y superior, en su cara superior tiene 3 carillas articulares que sirven para articularse con el hueso astrágalo, ¿sí? Una gran porción de este hueso, esta parte, es lo que forma el esqueleto del talón y viene a ser uno de los 3 puntos de apoyo del pie. En la cara anterior va a tener una porción que sirve, una carilla articular que nos sirve para articular al hueso cuboides, otro de los huesos del tarso. Con esto ya llevamos una cantidad de 2 huesos del tarso. Luego tenemos al hueso escafoides o navicular, que también tiene una forma es un hueso corto, es un hueso par, se va a localizar por delante del hueso del calcáneo que acabo de mencionar. Aquí está en la imagen como en inglés, como talus, ¿sí? Tiene una forma muy parecida al escafoides del carpo en la mano, ¿sí? Forma de barca, como decíamos en el libro en Quirós cuando mencionamos el escafoides de la mano. Va a tener articulaciones tanto con el astrágalo, los 3 huesos cuneiformes y el hueso cuboides, ¿sí? Son los 3 veces la facilidad de aquí que tendríamos entonces astrágalo, calcáneo, hueso cuboides, hueso escafoides y 3 cuñas que se van a nombrar de esa forma, primera, segunda y tercera cuña. El hueso cuboides paradójicamente no tiene forma de cubo, sino forma de prisma triangular, teniendo así 3 caras. Sigue siendo un hueso corto y se va a articular es el que tiene la mayor cantidad de articulaciones. Tiene muchas veces articulares.
Va a estar articulado por un lado con la cara anterior del calcáneo, se articula también con el escafoides y se va a articular con la tercera cuña. Además de estos huesos del tarso, se va a articular con los metatarsianos del cuarto y quinto ortejo. Siguiente tendríamos los huesos cuneiformes, que son 3 y se llaman así, se las va a llamar cuñas, como primera, segunda y tercera cuña. Van a estar articulados entre sí, formando gran parte del dorso ya del pie. Y se pueden denominar tanto primera, segunda, tercera cuña o cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral, siendo la medial también interna y la lateral externa. Y pues tienen eso, forma precisamente de cuña. Los metatarsianos no son muy complejos, no hay mucho que saber de ellos, sino que pues la mayoría van a estar articulados con el cuboides y con las 3 cuñas, como se puede ver aquí en la imagen. En esta imagen vemos el macizo. Vamos a colorear los huesos. Primero, aquí tenemos un calcáneo. Este en verde es el hueso calcáneo. Luego acá arriba tenemos al astrágalo. Vamos a usar otros colores. Luego tenemos al escafoides por delante del astrágalo y del calcáneo. Tenemos al cuboides por fuera, este aquí afuera va a ser el cuboides. Y luego tenemos 3 cuñas. Primera cuña, que es la cuña lateral, la cuña intermedia, y por último tenemos a la cuña medial, la que se encuentra más hacia el centro. Entonces son así los 7 huesos. Entonces los metatarsianos van a estar articulados con el cuboides y con las 3 cuñas. Si nos guiamos por esta imagen, vamos a poder más o menos decir qué metatarsiano está con qué cuña. Entonces el primer metatarsiano va a estar con la primera cuña. El segundo metatarsiano se articula con, vamos a cambiar el color, el segundo con la segunda, con la primera y una pequeña porción con la tercera. El tercer metatarsiano se va a articular con la tercera cuña y el cuboides, así como con la segunda. El cuarto metatarsiano se va a articular con la tercera cuña y con el cuboides. Y por último el quinto, pues con el cuboides nada más. Así como también se van a articular estos metatarsianos entre sí. ¿Sí? Entonces hasta aquí, esto va a formarnos desde las cuñas hasta la cabeza de los metatarsianos, lo que es el dorso del pie. Y vamos a encontrar otros puntos de apoyo del pie, uno de este lado en la base del primer dedo y otro en la base del quinto dedo. Y junto con el talón, eso nos va a formar una especie de tripié, ¿sí? O de 3 puntos de apoyo que facilita la bipedestación. Existen unos pequeños huesos que no están mencionados, que son los sesamoideos. Son huesecillos accesorios que encontramos principalmente en la base del primer dedo. Se consideran como calcificaciones, algunos son inconstantes, en algunos pacientes no los encontramos y pues en realidad son resultado del roce de alguno de los tendones, entonces no son precisamente muy necesarios para la movilidad del pie y no nos alteran la dinámica del pie. Por último, las falanges, pues van a ser 3 falanges para cada dedo. Todas van a tener las mismas características, son casi como metatarsianos, pero más pequeños. Todos tienen un cuerpo, una base y una cabeza, todos son iguales, excepto la falange distal. La falange distal solamente tiene una base, que es la porción más ancha, seguido de una tuberosidad, que es la parte de arriba de la distal. ¿Sí? Son iguales para todos los dedos, excepto para el dedo pulgar, que son más grandes y solamente tiene 2 falanges. ¿Sí? Esto a grosso modo pues sería en sí la anatomía del pie. Ya con esto terminaríamos de revisar estos huesos de la osteología de la mayor parte del cuerpo. Nos faltan revisar algunos huesos de la cara, los huesos que forman la cara, ya vimos todos los del cráneo. Ya viendo los de la cara, podríamos pasar a revisar ya miología como tal y revisar los diferentes grupos musculares del organismo.